Con nosotros Buenos el ministro de días. Economía, Muy buenos días. Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros en Modo Buenos Opinión. días, Juan Ariel. Con gusto estoy con ustedes. Juan Ariel, buenas tardes. Bueno, casi buenas tardes. Manuel Fernández Jogando te habla. Primero saludarte, segundo felicitar la labor que están haciendo pues en conjunto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda. Sé que aunque no se publica, han tenido jornadas extensas de trabajo. Juan Ariel, mi pregunta va relacionada directamente. Hemos visto las medidas que ha tomado el gobierno dominicano para paliar un poco pues esta situación que ha venido al país con el COVID-19. La pregunta viene, ¿qué tan sostenibles en el tiempo pueden ser estas medidas que se han anunciado y que han puesto en práctica el gobierno? Como ustedes saben, para poder evitar mayores riesgos de salud y de seguridad, hemos tenido que implementar una serie de medidas de distanciamiento social. Esas medidas se toman priorizando sobre todo la vida de las personas, porque tenemos que ponernos en los zapatos de todas esas familias que hoy están viviendo situaciones difíciles al ver sus familiares enfermarse, con toda la incertidumbre que trae asociado un proceso de salud. Entonces, por eso es que estas medidas que tienen un impacto en la economía, que disminuyen la actividad económica, pero el gobierno sobre todo ha privilegiado la salud y la seguridad de nuestra población. Son medidas transitorias que buscan lo que se conoce como aplanar la curva, que es básicamente evitar que se dé un alto incremento en muy corto tiempo del número de casos, que el sistema de salud no pueda lidiar con ellos. Entonces se están con estas medidas evitando este pico, este aumento súbito, sino que se anda buscando que sea progresivamente. La dificultad es que ese tipo de cosas generan pérdida de ingresos de las empresas y de las personas. Y somos un país que tenemos grandes necesidades de que las personas puedan disponer de su salario mensual, porque no hay grandes ahorros, no hay otras fuentes de ingreso que no sean laborales. Entonces, por eso el gobierno ha implementado una serie de medidas extraordinarias para poder mitigar el impacto que esto tiene en la economía. Obviamente, no se puede mantener todo el año, pero no esperamos que las medidas de cuarentena, de toque de queda, de disminución de la actividad económica se mantengan todo el año, sino en esta parte inicial del proceso para evitar este incremento excesivo de los casos complejos de COVID. Jonathan. Juan Ariel, Jonathan Cabrera. Mira, evidentemente el mundo entró en una recesión mundial. Se estima que el nivel de crecimiento que va a tener el PIB mundial será inferior a la crisis del 2008. ¿Cuáles tú crees? Y aquí yo quiero que hablemos un poco en términos de prospectivos con relación a la República Dominicana. ¿Cuáles tú crees que serían los efectos que tendría el país y cuáles serían las medidas que se tendrán que implementar en lo adelante para reactivar la economía dominicana? Porque nada más en Estados Unidos se habla de que hay una pérdida de 6 millones de empleos y aquí andan por alrededor de 30,000 empleos ya que se han perdido. ¿Cuál tú crees que es la perspectiva para la República Dominicana? Debo responder esa pregunta con mucha humildad y lo digo porque hay todavía muchas cosas por responder. Se está avanzando mucho en el campo médico para dar respuesta a tratamientos efectivos contra el COVID-19, se está avanzando mucho en la vacuna. Entonces, ahora mismo la economía y la medicina van muy de la mano, porque en la medida que la medicina avance más rápido, en esa misma medida pues la economía sufre menos. Entonces, digamos que uno puede prever que este año vamos a tener una disminución en la actividad económica, no vamos a crecer como en años anteriores, posiblemente crezcamos cercano al 0% o incluso una cifra negativa. Por otro lado, nosotros podemos prever un aumento en el número de personal suspendido, que es una figura que plantea el Código de Trabajo para suspender temporalmente el contrato de trabajo. Entonces, ya vamos por más de 400,000 empleos que han sido suspendidos. Lo importante es que esta suspensión temporal
porque es solamente mientras duren las medidas de distanciamiento social, han sido mitigadas por el programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE, para que las personas en esos momentos difíciles puedan contener sus gastos, puedan disponer de ciertos ingresos que nunca es suficiente. Nunca sabemos que 8.500 pesos van a cubrirlo todo, pero es una ayuda. Entonces podemos prever también que no habrá aumentos inflacionarios, lo digo porque el petróleo ha disminuido sustancialmente a niveles históricos, bajamente en décadas. Ya estamos hablando de petróleo menos de $20 el barril. Además de que los alimentos, como no hay actividad en los hoteles, pues toda esa producción está disponible para el mercado local. Combinando esas dos cosas podemos prever que los precios van a estar controlados, que la inflación va a estar controlada. También se puede esperar un aumento en el déficit fiscal, mucho mayor al previsto cuando se realizó el presupuesto. Claro, nadie podía pensar que este tipo de pandemias iban a ocurrir, y eso, pues, por supuesto que incluye un aumento en los niveles de deuda pública. En cuanto a los ingresos de dólares en la economía, se puede pensar que vamos a tener una disminución de la entrada de divisas. Esto porque el turismo, que es una fuente importante de generación de divisas, está bastante parado. En las exportaciones tendrán una desaceleración. Las remesas se puede pensar también que van a disminuir por el mercado laboral norteamericano, sobre todo en Nueva York. Pero eso es parcialmente compensado por una disminución de los precios del petróleo, una disminución de la demanda de artículos importados, como los combustibles, por ejemplo, y ayudará el aumento en los precios del oro. Entonces, combinando todos estos factores, de todas formas se puede pensar que va a disminuir la entrada de dólares, pero no se espera que eso impacte la estabilidad relativa del tipo de cambio por la fortaleza en reservas internacionales que tiene el Banco Central. Tiene suficientes dólares para sostener la estabilidad cambiaria. Eso, digamos, que son a grandes rasgos las perspectivas económicas. Claro, no pudiera establecer ciertos números porque hay mucha falta de información de cómo va a ser el futuro. Incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos paró las publicaciones de las proyecciones económicas, sabiendo que en estos momentos no son muy ciertas. Julián Muñoz Alegre, ministro, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y compartir a toda la audiencia nacional e internacional estas importantes informaciones. Ya para terminar, queríamos saber cuál va a ser el impacto del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que es el FASE, que es el programa que están poniendo a disposición. O sea, ¿cuánto impactará a nivel nacional este programa? ¿Se tiene una cuantificación de las empresas, la cantidad de personas y de los fondos? Pero lo acabas de decir. El FASE busca ayudar temporalmente por un periodo de hasta 2 meses a los empleados que sean suspendidos y que con eso vean perder sus ingresos, porque poniéndonos en el lugar de una familia, ciertamente va a querer proteger a los miembros de su hogar que no se enfermen, pero también necesitan ingresos para sobrevivir, para pagar cada uno de sus gastos. Entonces, el gobierno está consciente de que hay muchas familias que van a tener dificultad económica y por eso hemos lanzado FASE, que está previsto ayudar aproximadamente 700,000 personas durante este periodo. Es una ayuda a las personas suspendidas de 8.500 pesos. Y 8.500 pesos, que no es mucho, que no es suficiente, pero los recursos son limitados. Se calculó para que las familias puedan disponer de recursos para alimentación y para bienes y servicios muy básicos, sabiendo que, de todas formas, la seguridad social le preserva el seguro de salud por 60 días. Entonces, fase 1, por decirlo así, ayuda a los suspendidos, pero también tenemos la modalidad de fase 2, que es un acuerdo con la empresa para que no suspenda trabajadores. A toda empresa que se comprometa a mantener intacta su nómina, entonces le estamos diciendo, le vamos a ayudar a pagarle parte de esa nómina, y serían 5,000 pesos por trabajadores. Eso con la finalidad de evitar que
las personas salgan de estar, digamos, en una relación con la empresa, a pesar de que la empresa no esté produciendo o tenga una menor actividad. Entonces, combinando esos dos elementos, esperamos poder ayudar a aproximadamente 700,000 trabajadores que, combinado con Quédate en Casa es el programa de transferencia temporal también de 5,000 pesos a 1.5 millones de hogares. Y a más de 300,000 hogares que tienen un jefe de hogar con VIH, tuberculosis o que pasa de los 60 años, entonces la transferencia sería de 7,000 pesos. Entonces, si sumamos ambos programas, estaríamos diciendo que cerca de 5 millones de dominicanos van a ser beneficiados, o sea, la mitad de la población. Bien, muchísimas gracias. Juan Ariel, muchísimas gracias, hermano. Éxitos en estos días que afrontamos esta situación como país, que nos una la bandera de la República Dominicana y que no olvidemos de banderías políticas, de intereses personales y comencemos a pensar en los intereses colectivos de nuestro país. Así que ya para despedir, agradecer a que hoy más de 720,000 personas están aquí en sintonía con Sol en modo opinión, hoy sábado, en el programa más escuchado de los fines de semana, y que decirle a la gente que nos vemos el próximo sábado, que se queden en su casa, que respeten las normas y las acciones que está tomando el gobierno, que propongan y que recuerden que la única vacuna que hay actualmente para el COVID-19 somos nosotros mismos, quedándonos en casas para no contagiar y no contagiar a los nuestros. Así que un abrazo a todos, hasta el próximo domingo en su programa. Próximo sábado, temporalmente. La costumbre, hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana en modo opinión. Gracias por su Buenas tardes. Buenas tardes.